95, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, buen día Mauro. En el 95, nací en el 70, así que, ¿25? No. ¿Está bien? No. No, 30. 35. No, en el 95, si naciste en el 70. En el 70 y 5 tenía. Claro, tenías 25. 25. Yo tenía 20. Bien, unos pibes. Oh, Dios, Unos pibes. qué hermosa época, el año 95. Qué lindo tener... No tenía nada, pero tenía de todo. Sí, más vale. Porque no tenía auto, no tenía moto, tenía bicicleta y andaba caminando. No, pero ¿quién no Pero te digo que pudiera hacía tantas volver? cosas y sin plata. Siempre Mirá. hice las cosas sin plata. Plata y miedo nunca tuve. Nunca tuve plata y miedo. Pero bueno, qué sé yo. Y me acuerdo de estos discos porque uno va repasando la vida musical y Maxi también un poco nos ayuda poniendo estas canciones y siempre me voy al año, ese año de cuando salió, porque nada, nos remite un poco a lo que hemos hecho. ¿Qué está pasando en la interna del PJ? En realidad está pasando de todo, pero hay que acomodar un poco la información para entender la película. Sí, en realidad... ¿Qué es el Eternauta o no? ¿Eh? ¿Es el Eternauta la...? Más o menos. Me diste pie con esto de volver el tiempo atrás. La semana pasada hablamos, en realidad, te contesto la pregunta primero. No pasó mucho, no hay nada nuevo, solamente hay una impugnación y hay que esperar a ver qué pasa entre hoy y mañana, o tal vez el miércoles se sepa finalmente qué va a pasar. Pero me quedé pensando de la semana pasada, viste que hablamos de esta elección del PJ, en el que Luciano Di Napoli desafía a Sergio Siliotto por la conducción del PJ. Hablábamos como una anomalía, sí, porque es la primera vez desde el 83, en 42 años, que habría una interna, si la lista sigue, no se baja, que habría una interna por el partido. Me puse a repasar cómo se dirimió el poder en el peronismo desde el 83 para acá. No hubo internas por el partido. ¿Por qué? Porque cada interna por cargos ejecutivos, algunas de las internas por cargos ejecutivos no solo sirvieron para definir candidaturas, sino quién se quedaba con la conducción del partido. Claro. Es decir, en las elecciones internas por cargos electivos se definía quién conduce el partido. Me puse a repasar diarios viejos y hay muchas internas en el PJ, pero seleccioné 5 a lo largo de estos años que me parece el top 5, las peleas de fondo sería esas internas de cargos electivos que definieron o incidieron en la conducción del PJ. La primera pelea de fondo nos tenemos que remitir al año 1983. Bien, bueno, vuelta de la democracia. Vuelta de la democracia, primera pelea de fondo, un PJ que debía normalizarse. Y es la interna en que un joven Rubén Marín gana esa interna a gobernador, en la que participan 4 listas del PJ. La interna sirvió para saldar un enfrentamiento que había habido antes del golpe entre el gobernador, que era José Aquiles Regasoli, y el vicegobernador Rubén Marín. Pasamos los años oscuros de plomo y en 1983 hay que elegir un candidato a gobernador. Bueno, esa interna, ese enfrentamiento entre el ex gobernador y el vice, se salda con una victoria de Rubén Marín, que obtiene el 80% de los votos de afiliados y le gana. Marín iba en la lista naranja, que era una lista en la que estaba los gremios, la CGT, y estaba integrada principalmente por dirigentes ligados a los clubes de fútbol del norte provincial y algunas alianzas en el sur provincial, rompiendo la hegemonía rompiendo el peso electoral de Santa Rosa. Bien. En esa interna gana Rubén Marín con la lista naranja,
sobre Aquiles Regazzoli, que iba con la lista blanca, déjame revisar los papeles, Néstor Aguad, que iba con la lista verde, y Esteban Rolando, que era un ferroviario, un sindicalista de derecha de General Pico. Con los resultados de la interna, Marín abre las listas, le da espacios en la lista legislativa al resto de los sectores e incluso integra a su fórmula a Manuel Baladrón, que estaba por otra línea. Es importantísima esa interna porque es el nacimiento de Convergencia, es el nacimiento del liderazgo de Marín, y esa línea interna tuvo hegemonía en el PJ durante 2 décadas largas, sin ningún tipo de disputa. Claro. ¿Sí? O sea, en el 83 nació el color naranja de Convergencia. Y yo Tal justo cual. dijiste la palabra, la hegemonía de Marín comenzó ahí. Nace la hegemonía de Marín. El nombre de Convergencia tiene que ver con esto, con la convergencia de dirigentes de distintos sectores Claro. del peronismo, más que nada de los pueblos del interior, para ganarle, por ejemplo, a las listas de Regazzoli y Aguad tenían mucho peso en Santa Rosa. Bueno, la lista naranja logró aliarse, tener aliados en Castex, en Hacha, algunos en el sur, por ejemplo Macachín, y gana esa interna y se abre la hegemonía de Marín. Año 1983. Vamos a hacer un salto en el tiempo. ¿Qué año? Vamos a hacer un salto en el tiempo para ir a una segunda pelea de fondo. En este caso, 1988. Bien. Se da la segunda pelea de fondo. Marín era el hombre fuerte del peronismo, estaba constituyéndose en el hombre fuerte. Claro, 88. 88. En julio del 88 se da una interna presidencial. Antonio Cafiero, La Renovación, con Carlos Menem, el de las patillas, que venía de La Rioja. Bueno, Marín queda descolocado porque apuesta por ¿Para dónde Cafiero. voy? Claro. Exacto. No tiene muchas dudas. Apuesta con Cafiero. Sorpresivamente, en esa interna presidencial de junio de ese año, gana Carlos Menem. Y Marín pierde, a pesar de que era el hombre fuerte del peronismo, queda descolocado. Bueno, hay un grupo, es una interna que por ahí está medio perdida en el tiempo o olvidada, pero fue importante porque hay un grupo de dirigentes que habían jugado con Menem, que tenían, eran minoritarios en el partido, que a partir de esa interna, a los pocos semanas, meses, piden la renuncia de todas las autoridades provinciales. Ah, Por supuesto que no renuncia a nadie, pero en diciembre se produce una interna por cargos legislativos, senador y diputados. La lista del partido del PJ la encabeza Rubén Marín, está el entonces ministro de Educación Jorge Rodríguez y Jorge Maskin. Vendrían a ser los cafieristas. claro. Y los que querían dar el asalto al partido, los menemistas, con el apoyo de Edén Primitivo Caballero, que era intendente de General Pico, llevan una lista con, vamos a recurrir a los papeles, Miguel Serralta, de Pico, y un joven Darío Hernández. Esa elección en la que estaba en juego el poder partidario se da el 18 de diciembre de 1988 y Marín salva el poder. Gana esa elección, la lista de Marín, la lista cafierista titula La Arena, gana esa elección ampliamente sobre los menemistas que los desafiaban. Inclusive la lista menemista no llega al mínimo como para meter minoría. Claro. O sea, es importante porque estaba en juego el poder partidario, Marín logra imponerse, después con el tiempo se trastocará en el menemista de primera hora. Claro. Pero en esa interna llevaba la bandera de La Renovación y la bandera de Cafiero. Y tener representantes en el norte y en el sur.
Darío Hernández ya en ese momento era un representante del sur, Jacinto Arauz, una zona que el peronismo también tenía Sí, intención. Darío Hernández estaba en ese momento, era menemista y estaba en contra de la lista de Marín. A ultranza, claro, totalmente. Bien. Después pasaron cosas. Vamos a hacer otro salto Dale. en el tiempo al año 1991, donde se da otra pelea importante que podría haber cambiado el futuro la historia del PJ podría haber sido diferente. Esa interna, en 1991, en realidad, fue una interna a candidato a intendente en Santa Rosa. En Santa Rosa, en ese momento, era gobernador Aguad y Marín, que seguía siendo la figura prominente del PJ, estaba en diputados, si no me equivoco. Senador me parece que era. Senador, tenés razón, era senador. Bueno, en Santa Rosa se da una interna feroz. Un dirigente como Rodolfo Pildoro Gacia, que estaba en el Ministerio de Bienestar Social, junto a otro... Que era Bienestar Social en ese momento, Sí, después señor. se llamó Desarrollo Social. Sí, junto a un grupo de dirigentes de Santa Rosa, tenía la idea o la propuesta de que el peronismo santarroceño tuviera mayor protagonismo y se arman para aspirar a la intendencia. Bueno, al entonces gobernador Aguad no le gustó la jugada, lo alejan, lo apartan de Bienestar Social y la línea Convergencia, que en ese momento ya era mayoritaria, pone como candidato a Oscar Ningo Jorge. Es el candidato de Convergencia, el candidato del aparato partidario, y van a una interna feroz. ¿Qué distinto podrían haber sido las cosas de no darse ese resultado? Fue el espaldarazo de la carrera política de Oscar Ningo Jorge, una elección que se tiraron de todo y que se ganó solamente por 30 votos. 39. 39. Una elección histórica. Histórica. Cagando aceite. Y es contrafáctico, pero ¿qué podría haber pasado? Fue la primera intendencia de Jorge y a partir de ahí Jorge enhebró 3 intendencias en Santa Rosa y fue 2 veces gobernador. ¿Qué hubiera pasado si esos 30 votos la diferencia hubiera sido al revés y hubiera sido Pildoro Gacia el ganador? Era otra historia. Es claro. Contrafáctico, pero pensemos en la carrera política de Jorge. Movimiento de Unidad Peronista se llamaba. Tal cual. La lista de Pildoro. Tenemos un oyente memorioso que nos está dando una ayuda. Está bueno también esos datos de cómo se llamaban los movimientos. Seguramente. Vamos a hacer otro salto en el tiempo para ir a una tercera pelea. Acá ya tenemos que saltar bastante. Una tercera pelea de fondo por la conducción del PJ. Vamos a saltar hasta 2007. ¡Apa! Bastante, che. La hegemonía de Convergencia de Marín, recordemos, Marín a partir de ahí fue gobernador 3 veces consecutivas y dominó el espectro partidario y del poder en la provincia. En el 99 ya había logrado una reelección, dejando de lado las aspiraciones de Carlos Berna, que pretendía ser su sucesor. En el 2003, Marín ya no tenía más posibilidades de tener sucesión y hay un Marín desgastado por una década enemista, por denuncias de 2001, corrupción. 2002. Exactamente, Claro. denuncias por corrupción contra sus funcionarios, la crisis del 2001, un Marín ya desgastado, y hay en 2003 hay un operativo Clamor que hace que Marín tenga que abdicar, digamos, el poder, aceptar como su sucesor a Carlos Berna, que en realidad era el enemigo interno dentro de Convergencia. Tiene que aceptar por las encuestas, por el desgaste, por lo que fuera,
La decisión política de Marín es relegar a algunos dirigentes afines, como el propio Jorge o como Mediza, y darle la sucesión a Carlos Berna. En el 2003 en realidad hubo una interna también a gobernador, pero que no levantó voltaje porque fue Santiago Giuliano, con Nueva Generación, el que desafió a todo el aparato, estaba cantado el resultado y no movió el amperímetro. ¿Qué pasa entre 2003 y 2007? Berna se va de Convergencia, arma la lista plural. Con la mayoría de los intendentes y cambia el control del PJ. Pero en realidad esa batalla se da en 2007. En 2007 se consolida el cambio de conducción. Marín, que se había quedado con la sangre en el ojo, va a una interna a gobernador. El candidato de la plural no es Berna, que pone como su delfín a Oscar Mario Jorge. Voy a hacer un pequeño paréntesis, una de las regularidades de estas disputas o de estas internas es que se mezcla la épica y la traición. Jorge, que había estado en Convergencia, que había acompañado a Marín, en ese momento es el delfín de Berna. En 2007 se juega en las urnas esa pulseada entre un liderazgo en retirada como el de Marín y el nuevo liderazgo de Carlos Berna. Bueno, en esa interna de 2007 gana claramente Berna, queda como el conductor. Estoy mirando los números. El candidato de la plural, Oscar Mingo Jorge, obtuvo una victoria contundente, 60-30 sobre Marín. Marín, que había hegemonizado el PJ durante 2 décadas, el PJ y el poder. Recordemos que en estos 40 años la gobernación, el poder político siempre fue del peronismo. Por eso también la relevancia de las internas en el PJ. Bueno, fue 60-30 y hubo un tercer candidato, Mediza, por el kirchnerismo, que no hizo pie, creo que sacó el 2%. 2007 arranca la preeminencia de Berna en el partido, alterna con Jorge en la gobernación, que tiene 2 periodos, y se viene la quinta y última pelea de fondo que se da en el PJ. Es la que tenemos, la más reciente y que tal vez tengamos más fresca en el recuerdo. ¿Cuál fue el eslogan de esa interna? 2015. ¿La Pampa o la Cámpora? La Pampa o la Cámpora. Claro. El gobernador Oscar Jorge, que va a un segundo mandato, cuando 4 años antes de 2015, Berna se baja de la candidatura, peleado con Cristina, que metió el dedo y digitó las listas en La Pampa. Jorge va a un segundo mandato y pasa lentamente, o no tan lentamente, rápidamente, se vuelca al kirchnerismo y termina enfrentándose con quien había sido su mentor, Carlos Berna. Todos recordaremos las pujas, las interpelaciones en la legislatura, un bloque bernista que llevaba a los funcionarios de Jorge a interpelar a la legislatura. Bueno, esa pelea se termina definiendo en 2015. Jorge le quiere dar de su propia medicina a Carlos Berna. Arma otro desprendimiento más, en este caso de la plural, arma Compromiso Peronista. Bien. También con intendentes, la billetera y la gestión con cita adhesiones, como antes lo hizo Berna, él también recorre ese mismo camino, arma Compromiso Peronista y van a una interna por la gobernación, Carlos Berna, La Pampa y La Cámpora. El candidato del kirchnerismo en la provincia es Fabián Bruna. En esa interna es tan feroz que hasta la presidenta Cristina Fernández baja a un acto a levantarle la mano. Club Estudiantes. En el Club Estudiantes. La hacen llorar a Cristina. Y habló ahí de la famosa calecita.
La que calecita eran los de mismo de siempre dando vueltas, que había y que que había cambiar. que, se tenían que bajar, una cosa así. Había que bajarse de la calecita. Bien, como en su momento Marín, en su etapa de mayor poder, sorteó airoso un desafío por el poder en el partido y en la provincia, en este caso Berna pudo con Cristina, con Jorge, que para reforzar la competitividad de la lista era candidato testimonial en Santa Rosa, y con el nuevo dirigente que planteaban, que era Fabián Bruna. Fue una interna, en este caso ya eran internas abiertas. Abiertas, Votaron claro. más de 100.000 pampeanos. Más de 100.000 pampeanos votaron en esa interna que busco los guarismos. Gana por 12 puntos. Berna le gana por 12 puntos A Fabián Bruna. al aparato Claro. del gobierno, A Cristina. a Cristina, y retoma, salda esa pelea por el poder, después vuelve a ser gobernador y demás. Esas serían las 5 peleas de fondo de la historia del peronismo y que arrojan algunas lecciones. Pensaba cuáles son las regularidades de todas estas peleas que podemos relacionar con el presente. Una de las regularidades que podemos encontrar es que generalmente el peronismo del norte, de Pico, con las alianzas del interior, se impuso sobre la dirigencia de Santa Rosa. Hay ahí una rivalidad Santa Rosa con Pico y el interior, en la que generalmente los juntos o aliados, los dirigentes del interior, se impusieron. La otra regularidad que encontraba es el momento, cuando se producen estas internas. Generalmente cuando hay un liderazgo en declinamiento, que está declinando, o que dan un mal paso, un paso en falso, y se le animan los rivales. Y la otra regularidad que encontraba es que generalmente hay esto que hablábamos de la mezcla de épica y de traición. Generalmente el rival interno sale de la propia mesa del conductor o del gobernador de la provincia, o el conductor del PJ, del peronismo en este caso. Bueno, Gustavo Silvestre haciendo un poco un repaso histórico de las internas dentro del PJ, porque vamos a tener otra interna, y que también estas cuestiones de las traiciones y de los liderazgos y de resurgir de esa ceniza que por ahí deja el PJ se puede llegar a dar ahora que Luciano Di Napoli le planteó una interna al propio Sergio Silioto. Así que aparte de este repaso histórico, seguramente el año que viene vamos a tener una nueva marca ahí, que va a ser 2025. ¿Qué pasará? Todavía no lo sabemos. Nos vemos la semana próxima. Dale, gracias Gustavo. Gustavo Silvestre con su periodismo silvestre aquí en Radio Kermés, las 9:20.